Buenas noches a todos. Ok, hoy tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, tenemos varias preguntas interesantes, ¿no? O sea, que vamos a tratar de responder y de compartir, ¿no? O sea, compartir las soluciones, etcétera. Antes de comenzar, comenzamos con siempre recordar, ¿no? O sea, que el propósito de nuestra vida es el de nosotros despertar lo mejor en nosotros, ¿no? O sea, lo más elevado en nosotros, independientemente de, digamos, del propósito que tengamos en la vida, de las necesidades, etcétera. Siempre tenemos que recordarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, se pudiera decir en el momento en que nos levantamos en la mañana, o sea, en nuestro diario vivir, que cada día es una oportunidad para despertar lo mejor en nosotros. O sea, no solamente para despertarlo, ¿no? Sino que necesitamos consciente y voluntariamente hacer un esfuerzo para que eso que es elevado, eso que verdaderamente es superior, eso que es, digamos, tiene que ver con la inteligencia, con la creatividad, con el amor, etcétera, pues entonces, pues nosotros mismos hacemos un esfuerzo consciente. O sea, recordemos que el trabajo que estamos queriendo hacer es un trabajo de conciencia. O sea, conciencia básicamente la pudiéramos resumir, ¿no? O sea, a esfuerzo, ¿no? Sin esfuerzo no hay conciencia. Entonces, obviamente que para todo necesitamos esfuerzo, o sea, nos damos cuenta cómo diariamente nos estamos esforzando en muchas áreas, ¿no? Entonces, la raíz de muchos de nuestros sufrimientos, o sea, está directamente relacionada con el descuido o la falta de atención que le hemos dado a nuestras propias cualidades. Nosotros hemos nacido, o sea, nacemos en un ambiente muy particular, cada uno de nosotros, y obviamente que pues ahí es donde entra a trabajar el karma, ¿no? O sea, dependiendo de vidas anteriores, unos tienen la posibilidad de alimentar ciertos valores, unos ciertas cualidades, otras ciertas cualidades, pero nos damos cuenta cómo no tenemos todo completo, ¿no? Y al no tener todo completo o todo pues como pues, pudiéramos tenerlo, o sea, de acuerdo a nuestra capacidad, pues sufrimos. Entonces vemos que el sufrimiento es muy real, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de nuestra experiencia como seres humanos, el sufrimiento es más real de lo que nosotros quizás aceptamos, o sea, porque pues vemos que pues estas limitaciones, las experiencias de la vida, etcétera. Entonces, el sufrimiento es definitivamente real, pero tenemos que mirar el sufrimiento, pero también estamos conscientes, ¿no? O sea, de que hay una forma de trascender ese sufrimiento, ¿no? O sea, donde pues podemos hacer un esfuerzo consciente. A veces podríamos nosotros sentirnos y que la vida es injusta, y es muy común sentir que la vida es injusta, que etcétera, etcétera, que somos víctimas, etcétera, pero claro, entre más nosotros vamos madurando y entre más nosotros vamos observando, porque el proceso de observación es el que nos verdaderamente nos va a ayudar, o sea, a ir comprendiendo, ¿no? O sea, al principio pues vamos por la vida haciendo, 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 cuando de pronto uno dice, wow, ¿qué estoy haciendo? Hay como un par en el camino y ese par en el camino nos puede representar a nosotros, pues, esa experiencia de comenzar a mirar, ¿no? O sea, nuestra propia vida. Entonces vemos cómo carecemos de ciertas cosas por accidente o por lo que sea, por cosas del destino, etcétera. Entonces, pero eso no es un problema, ¿no? O sea, simplemente pues la experiencia que todos tenemos que vivir, ¿no? O sea, y de ahí tenemos que aprender. Cuando nos damos cuenta, ¿no? O sea, que tenemos que adquirir conciencia, tenemos que hacernos más conscientes, ¿no? O sea, porque no podemos simplemente esperar o desear que las cosas cambien en nuestra vida, simplemente queriendo que cambien, o sea, no tiene sentido. Entonces ahí pues ya viene el trabajo de superar ¿no? ciertos elementos en nosotros que a la misma vez pues nos sabotean nuestra propia felicidad, que nos sabotean nuestros propios esfuerzos, etcétera. Entonces tenemos que aprender, ¿no? O sea, entonces básicamente pues el propósito de nuestra vida pues se convierte, ¿no? O sea, en despertar lo más elevado de nosotros, en, ¿no? O sea,
desarrollar lo mejor que hay en nosotros, porque cada uno de nosotros sabe que hay algo en sí mismos que pues, no se está pudiendo expresar. O sea, estamos en una cárcel y no tiene sentido embellecer la cárcel porque pues sí, la pudiéramos embellecer y en muchas ocasiones eso es lo que hemos querido hacer. Pero tarde o temprano pues vamos a volver a darnos cuenta que estamos en la cárcel. Entonces tenemos que no solamente comprender que podemos salir de esta prisión, que en realidad es una prisión, una cárcel que está creada por nuestras propias ideas, por nuestros propios conceptos y también por nuestras propias limitaciones en cuestión de la visión que tenemos, las creencias limitantes, las ideas limitantes, etcétera, ¿no? Entonces, pues ese es o sea, el propósito en realidad, ¿no? O sea, y para ese propósito, pues necesitamos instrucciones. Ahí es donde ya entramos a nosotros a estudiar. Cuando comenzamos nosotros a contemplar la necesidad de tener el mapa, de tener la enseñanza, de tener el Dharma, etcétera. Entonces ya ahí ya comenzamos nosotros pues a abrirnos, ¿no? O sea, a reconocer que hay algo que nos puede ayudar, ¿no? O sea, y obviamente que ese algo que nos puede ayudar tiene que, obviamente, tiene que despertar en nosotros esa confianza. Si esa enseñanza, si ese Dharma, si esas instrucciones no despiertan confianza en nosotros, obviamente, pues nunca lo lograremos, ¿no? Nunca lograremos nosotros, pues, aventurarnos. O sea, entonces, esa es la enseñanza. La enseñanza está diseñada a ayudarnos, pero obviamente que por muchas razones tendremos que pasar muchos procesos, etcétera, hasta que comenzamos nosotros a verificar que la enseñanza sí funciona, que las instrucciones están verdaderamente encaminadas a nuestro verdadero beneficio, que no solamente es una creencia que tenemos que tener, no solamente algo que tenemos que seguir, sino que se van a ver reflejado en los resultados en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, de ese sufrimiento, pues vemos que todos los seres humanos estamos ahí, estamos sufriendo, o sea, y hay un dicho del Buda, o sea, que dice que una vez que el Buda alcanzó su iluminación, bueno, alcanzó su iluminación, su historia es o sea, muy conocida. En un momento determinado, mirando a su alrededor, decía, bueno, me doy cuenta que todos mis hermanos, que somos toda la humanidad, están sufriendo porque tienen un pequeño mugre en el ojo, tienen un pequeño grano de suciedad en el ojo, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo algo muy pequeño pues, nos puede obstaculizar nuestra visión. O sea, algo nos cae en el ojo muy pequeño, solo se necesita algo muy pequeño. Entonces el Buda reconoció que, o sea, que hay algo muy pequeño, en realidad, que es lo que nos está obstaculizando ver. Nosotros tenemos los ojos abiertos, pero no estamos viendo, ¿no? O sea, tenemos los ojos abiertos, tenemos los oídos, no sé, todos los sentidos, pero ni oímos, ni vemos, ni palpamos la realidad, o sea, a pesar de que está ahí. Entonces hay algo que está obstaculizando, ¿no? O sea, está obstaculizando nuestra experiencia. O sea, a pesar de que no estamos físicamente limitados, ¿no? O sea, estamos libres y hasta en ocasiones, pues, nos damos hasta ese ánimo, ¿no? Yo soy libre, o sea, como el viento, etcétera, etcétera, pero sí, aparentemente somos libres, pero en realidad hay algo que está obstaculizando nuestra visión, nuestra capacidad de entender, o sea, y otro, yendo más profundo, pues la capacidad de nosotros, ¿no? O sea, entender, entonces ya lo físico o la percepción del mundo, pues es una cosa, pero entonces hay otros obstáculos ya interiores que una vez que entra en nuestro mundo interior una idea o entra una experiencia, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Y bueno, entonces quizás podemos generar mucho temor, quizás podemos generar ira, lo que estamos experimentando. Una vez que algo entra en nuestro mundo interior, entonces allí, pues no sé, ¿qué pasa? Entonces pueden suceder muchas cosas. Entonces muchos de nosotros podemos llegar a tener ya mucho temor porque cada vez que sucede algo en nuestra vida no sabemos cómo reaccionar. Pueden suceder muchas cosas. Entonces muchas personas en este planeta hoy en día han decidido no relacionarse más. Han decidido cerrarle las puertas a la experiencia de la vida. O sea, es algo que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, cada día somos más seres humanos en este planeta.
Cada día hay más y más personas y cada día nos queremos relacionar menos. Y hay personas que han llegado al extremo, ¿no? O sea, hay ya muchas enfermedades, ¿no? O sea, el miedo verdaderamente nosotros a sentir básicamente lo que está sucediendo en nuestro mundo interior. Pero obviamente que, pues, ¿no? O sea, si carecemos nosotros, ¿no? O sea, de la enseñanza, si carecemos del entendimiento, si carecemos de la práctica, pues entonces nos vamos a dar cuenta que pues, va a ser muy difícil, ¿no? O sea, poder comprender lo que está sucediendo. Pues algunas de las preguntas básicamente que vamos a responder hoy pues están encaminadas con ese propósito, ¿no? O sea, con entender por qué necesitamos nosotros hacer ciertas cosas, hacer ciertas prácticas para poder superar esas limitaciones, para poder trascender ese sufrimiento, o sea, y para entonces ver que hay opciones para nosotros, más allá de lo que nosotros conocemos, ¿no? O sea, más allá de lo que podemos percibir. Entonces, una de las preguntas que se han hecho es pues, la paciencia, ¿no? O sea, cómo se desarrolla la paciencia, por qué la paciencia es importante, etcétera, etcétera. O sea, todo lo relacionado con la paciencia. Bueno, la paciencia no solamente es ese acto de nosotros, o sea, digamos, soportar situaciones, ¿no? O sea, a veces pensamos que la paciencia es, bueno, soportar a fulano pues aguantarse la situación en el trabajo o la familia, etcétera. Bueno, la paciencia no solamente eso, la paciencia tiene como fundamento muchas otras cosas, ¿no? Entonces, uno de los fundamentos de la paciencia es básicamente el hecho de que todas las situaciones en la vida son un reflejo de lo que nosotros somos. O sea, cuando, por ejemplo, miramos todos los acontecimientos de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que cada una de las cosas que se suceden porque ya se han sucedido en nosotros. O sea, eh, pareciera algo como difícil de comprender en el comienzo, pero, por ejemplo, si yo me enfermo físicamente, algo ya se enfermó dentro de mí. O sea, si yo tengo una discusión en el mundo exterior, ya algo se manifestó dentro de mí en mi mundo interior. Entonces, primero se tiene que dar en el mundo interior para que se manifieste en el mundo exterior. Entonces, pues ahí ya aparece un gran elemento, una gran, digamos, una gran oportunidad para nosotros entender y aclarar que si nosotros queremos que algo se dé en el mundo exterior, se tiene que dar en el mundo interior. Entonces, ahora lo que estamos experimentando, la mayoría de las cosas que experimentamos en nuestro mundo exterior, no lo deseamos, son cosas indeseadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las hemos creado interiormente de forma inconsciente. O sea, ahí estudiamos que, o sea, dentro de nosotros hay muchas personas, muchos agregados que pues, son personas, o sea, que tenemos una cantidad de individuos dentro de nosotros que son nuestros propios defectos que son los que toman las decisiones, que son los que se mueven en la vida, son los que nos hacen actuar. A nosotros no estar lo suficientemente atentos a esos procesos de esa psicología que está contaminada, entonces obviamente que podemos llegar a creer que somos nosotros los que estamos tomando esas decisiones, pero eventualmente con los resultados nos vamos a dar cuenta de que, o sea, son resultados indeseados. Y bueno, pues eso nos causa sufrimiento. Entonces, la paciencia es una de las virtudes más elevadas. O sea, y para rescatar esa virtud de la paciencia, necesitamos entender por qué la necesitamos. Si nosotros queremos desarrollar una virtud, pues necesitamos meditar y darnos cuenta de que las virtudes las necesitamos, que no es algo, digamos, no son trofeos, porque ¿para qué necesitamos un trofeo? O sea, las virtudes son elementos que son prácticos, que son los que nos van a permitir manejarnos, movernos en el universo, no solamente en el mundo, en la vida, sino que nos van a permitir movernos en el universo mismo. Y la paciencia es una de esas grandes virtudes. ¿Qué significa la paciencia? La paciencia está íntimamente relacionada con la capacidad de entender, la capacidad de comprensión. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros, por ejemplo, comenzamos a practicar la paciencia, tiene que estar encaminada a algo, o sea, tiene que estar encaminada a que nos ayude, todo lo que nos sucede en la vida nos va a ayudar a comprender nuestros procesos interiores. Entonces, por ejemplo, voy por la calle,
y alguien se me atraviesa en un automóvil, etcétera, y entonces, no sé, alguna situación incómoda. Entonces, en lugar de yo reaccionar, o sea, en lugar del individuo reaccionar contra el chofer del otro automóvil, etcétera, entonces uno aplica la paciencia. La paciencia significa, es un momento de observar la situación externa y también observar lo que está sucediendo en el mundo interior. Entonces, si nosotros llevamos nuestra atención a la observación de los procesos internos, o sea, que se están dando entre nosotros, ya comenzamos a practicar la paciencia. La paciencia no es quedarse uno inerte a que se den las cosas. O sea, la paciencia no es de que uno simplemente, o sea, se quedó quieto y respiró y nada. Y no, la paciencia tiene que ver con, en ese momento, llevar la atención a nuestro mundo interior y entonces observar qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros. Entre más nos hacemos nosotros capaces de observarnos en las diferentes situaciones, entonces eso se va traduciendo en paciencia. Hasta que algún día, inclusive, alguien puede llegar a insultarnos. O sea, puede llegar a insultarnos y empieza la persona, o sea, a decirnos esto, a decirnos lo otro. Y entonces, claro, uno se puede quedar inerte como un ladrillo y, no, o sea, pudiera parecer que eso es paciencia, pero no. Paciencia entonces es una oportunidad de entrar en el mundo interior, o sea, y observar. ¿Qué me despierta estas palabras? ¿Por qué esta persona está tan iracunda conmigo? Etcétera. Entonces, uno simplemente observa y observa y observa y observa. El elemento de la paciencia está también relacionado con no reaccionar, o sea, con no reaccionar. Entonces, la paciencia se caracteriza también porque cualquier decisión que nosotros tomemos con cualquier situación, debemos de tomarla después de haberla comprendido, después de haberla experimentado. Entonces nosotros siempre tomamos las decisiones en el momento. Ah, es que fulano me dijo esto, entonces yo hago esto. Fulano me dijo lo otro, me pasó esto y siempre estamos reaccionando, ¿no? Entonces no entendemos verdaderamente el proceso de la paciencia. Entonces nos vamos dando cuenta que todos los sucesos de la vida, o sea, si nosotros los tomamos con paciencia, que significa ¿qué? Llevar la atención al mundo interior. O sea, hablamos mucho de la autoobservación, hablamos mucho del recuerdo de sí, pero en ese momento pues es una gran oportunidad. Y la paciencia es solamente posible desarrollarla en las relaciones con los demás. Nunca nosotros lograremos ser pacientes si nosotros no nos relacionamos con los demás. Uno se puede sentar en su casa, en su cómodo sillón, ¿no? O sea, en su sofá, y bueno, ahí nadie lo molesta a uno, pues uno puede parecer que es muy paciente. O uno se puede ir al campo y sentarse debajo de un árbol y creer que es paciente. O sea, no, la paciencia es una gran virtud, pero esa virtud se desarrolla en su propia virtud, se desarrolla por la ayuda de los demás. Entonces, todo el trabajo que nosotros estamos haciendo está basado en las relaciones con los demás, ¿no? Si aprendemos nosotros a relacionarnos con los demás, con todos los seres humanos que nos rodean, con todos los seres que nos rodean, esos seres, todos esos seres que nos rodean nos dan la oportunidad de desarrollar nuestras virtudes. ¿Ya? Ah, es una tarea, o sea, bastante excitante, o sea, nos puede verdaderamente inspirar bastante, porque sabemos de que solamente tenemos que doblar la esquina y ya nos vamos a encontrar con el primer reto, ¿no? O sea, la primera persona va a aparecer. Entonces, hablamos de los tres factores. Está el factor morir, está el factor nacer y el factor del sacrificio. A veces cuando hablamos del factor del sacrificio, creemos de que, bueno, sacrificio por la humanidad. Quizás la palabra sacrificio, pues como se ha utilizado de tantas formas, no sea, hasta de tan maneras tan negativas, que no entendemos verdaderamente la palabra sacrificio. Entonces vamos a comenzar a utilizar una palabra que se llama bodhicitta. Bodhicitta significa ser iluminado. Dentro de nosotros podemos alcanzar a tener un ser iluminado. Entonces, la palabra bodhicitta
significa la capacidad de nosotros verdaderamente relacionarnos correctamente con los demás, pero no solamente relacionarnos correctamente con los demás, sino relacionarnos a través del amor, a través de la compasión. Independientemente de lo que esta persona diga, esta persona haga, el mundo haga, nosotros no vamos a mirarlos con los ojos o sea, de el resentimiento o con los ojos, no, los vamos a mirar con los ojos elevados del amor y de la compasión. Pero nos damos cuenta de que nosotros pues ahora estamos muy, o sea, ni siquiera podemos decir que podemos ver a alguien con amor, a un bebé lo vemos con amor, hasta pues con mucha ternura, pero una vez que ya van pasando de 3, 4, 5 añitos, ya uno comienza a ver otras cosas. Entonces no es que podamos verdaderamente ver muchas cosas con amor. Y mucho menos cuando ya estamos hablando pues de una persona que a lo mejor llegue a insultarnos, ¿no? Entonces, estamos hablando de la paciencia. Entonces, en el tercer factor, o sea, de nosotros es esencial de que nosotros verdaderamente nos hagamos el propósito de trabajar verdaderamente, de abrirnos verdaderamente al trabajo con los demás. ¿Cuál es el trabajo con los demás? Entonces, para nosotros desarrollar todas nuestras virtudes, obligatoriamente tenemos que relacionarnos con el mundo. O sea, no podemos desarrollar ninguna virtud ¿por qué? Porque todos los seres que nos rodean en esencia, en todos los diferentes ambientes, son los que proveen las condiciones para nosotros desarrollar nuestras cualidades. O sea, si uno se pudiera meter en una cueva y bueno, creer que así, uno puede pues adquirir concentración, que son cosas que, bueno, claro, cuando no hay distracciones, puede uno concentrar, etcétera, pero en esencia siempre vamos a necesitar de alguien, ¿no? Entonces, el bodhicitta es cuando bodhicitta, ese ser iluminado, ese corazón iluminado, entonces se va a poder generar cuando nosotros aprendemos, ¿no? O sea, a movernos en el mundo con esa visión de amor. Y no solamente con una visión de amor, sino con la necesidad verdaderamente de nosotros expresar el amor, ¿ya? Hacia los demás. Y no solamente expresar el amor hacia los demás, sino también estar interesados en el bienestar de los demás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden el dicho que dice, haz lo que tú quieres que te haga. Entonces, entre más nosotros nos relacionamos con los demás a través del amor, a través de la compasión, pues obviamente que lo que uno da, uno recibe. Entonces, en fin, entonces ahora vamos a hablar un poco más del bodhicitta, pero el bodhicitta es esa cualidad que nos permite a nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la virtud más elevada que hay entre nosotros, hay muchas virtudes, pero la virtud más elevada que hay dentro de nosotros es la virtud de la compasión, que contiene todas las demás virtudes. Esa virtud de la compasión es la que está interesada en el bienestar, en nuestro bienestar, en el bienestar de todo. El universo mismo está trabajando para que todos tengamos bienestar. Al nosotros no estar atentos, nosotros somos los que creamos nuestras propias complicaciones y nuestros propios sufrimientos. Entonces, la paciencia se necesita, entonces la paciencia es el resultado de nosotros aceptar el papel que tienen los demás en nuestra vida. Uno dice, bueno, ¿por qué el que me insulta tiene un papel? Tiene un papel muy importante. ¿Por qué el que me ama tiene un papel? Tiene un papel muy importante. El punto no está en que uno se lo saque del camino. No, tenemos que aprender a manejar la situación del que nos insulta, del que nos ayuda, del que nos rechaza, del que nos ignora, etcétera. Entonces, si nosotros aprendemos a manejar todas esas situaciones, entonces en ese momento comienza a aparecer la paciencia. Entonces, la paciencia, entonces, ok, apareció una persona, ok, A o B o C, magnífico, uno observa, reconoce, entonces ya no reacciona, entonces ya interiormente recordemos que hay una inteligencia en cada uno de nosotros y esa inteligencia es la que debe determinar qué pasos, qué acciones debemos de tomar. O sea, nunca viene a través del pensamiento, nunca viene a través de la lógica, o sea, porque cuando funcionamos a través de la lógica, pues obviamente que nos vamos a crear muchas complicaciones. Entonces, ¿cómo se desarrolla la paciencia? Entonces, la paciencia se desarrolla reconociendo el papel que la vida, todo lo exterior en nosotros
tiene para nosotros. Todo tiene una razón de ser. En el comienzo no lo entendemos. O sea, cuando uno ya aprende una lección, pasa a la siguiente lección y pasa a la siguiente lección y entonces ya la paciencia va mejor. Entonces llegará un momento entonces donde uno sea paciente, digamos, en algo muy profundo, en algo muy elevado, en algo muy extenso, etcétera. Entonces hay muchas oportunidades para nosotros. Entonces muchas personas pues han creído o hemos creído en un momento determinado que paciencia es quedarse estático, o sea, no reaccionar simplemente, pero dentro se da todo un proceso de, quizás se vuelve uno como un volcán, ¿no? O sea, simplemente queriendo y después uno puede hasta explotar en otra situación. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es el papel de la paciencia? ¿Cómo se desarrolla la paciencia? Y la paciencia es así, o sea, cada vez que nos sucede algo o con algo o con alguien, simplemente llama la atención a nuestro mundo interior y observamos hasta que podamos nosotros, a través de esa observación de nuestro mundo interior, vamos a ir comprendiendo de dónde viene este sentir, etcétera, etcétera. Obviamente que siempre todo esto va acompañado con la meditación, nos llevamos a la meditación y entonces matemáticamente, ¿no? Toda acción, toda causa tiene un efecto. Entonces, toda acción que hacemos en nuestra vida tiene un efecto. El hecho de que nosotros practiquemos la atención, eso crea causas, causas muy positivas. Y esas causas nos van a llevar a nosotros a tener los resultados del entendimiento, de la comprensión, de la armonía, etcétera. Debido a que nosotros estamos muy lejos, o sea, de la paciencia, por eso pareciera muy difícil. Pero el camino de la paciencia es un paso, después otro paso y después otro paso. Y cuando uno ya se da cuenta un día, va, se va dando cuenta que ya ha caminado bastante y ese caminar entonces va trayendo experiencia y va trayendo entonces, no sea, ya, beneficios, ¿no? Entonces, esa era la primera pregunta de alguien que preguntaba sobre la paciencia. Había otra pregunta que hablaba sobre el bodhicitta. O sea, nosotros enfatizamos la experiencia de desarrollar y cristalizar el bodhicitta. El bodhicitta es ese deseo de nosotros beneficiar a los demás, de no solamente beneficiar a los demás, sino de asistirles y ayudarles. O sea, ¿por qué? Porque no solamente es un deseo altruista, sino que hay algo muy importante dentro de esta capacidad nuestra de desarrollar bodhicitta. El bodhicitta es una cristalización de la luz que brilla más fuerte en el universo, se pudiera decir. Dentro de nosotros, todos nosotros somos un microcosmos, ¿no? O sea, nosotros somos todo un universo en sí mismos. Nuestros átomos, o sea, nuestros mejores átomos, o pudiéramos decir nuestras mejores virtudes, capacidades, etcétera, están atrapados en esos agregados psicológicos que sabemos, pues necesitamos eliminarlos. Entonces, hay átomos atrapados en la ira, hay átomos atrapados en la envidia, hay átomos atrapados etcétera, en todos esos defectos. Nuestro trabajo es, o sea, liberar esos átomos para poder entonces recobrar esos átomos para que vuelvan a ser parte de nosotros, o sea, los hemos perdido, se nos han robado, o sea, se han robado temporalmente, los agregados psicológicos no son permanentes, se los han robado temporalmente, obviamente que pueden ser miles de años, pero se los han robado temporalmente, pero necesitamos recobrarlos porque esos átomos, cada uno de esos átomos tiene inteligencia, tiene sabiduría y tiene luz. O sea, en cada átomo hay un porcentaje de fuego o de luz en sí mismo. Pero ese fuego no estamos solamente hablando del fuego de alumbrar, o sea, es el fuego del amor y de la compasión, o sea, de esa fuerza creadora del universo mismo. Entonces, el bodhicitta, cuando nosotros hablamos de bodhicitta, comienza con nosotros querer generar un deseo dentro de nosotros de beneficiar a los demás. Realmente de que nuestra vida sea útil para todo lo que nos rodea. O sea, eso es lo que significa en el comienzo. Entonces, ahora, por ejemplo, no tenemos mucho fuego. Así nosotros queramos beneficiar a alguien, no tenemos mucho fuego. ¿Por qué? Porque ese fuego, o sea, no está, ¿no? Los agregados se lo robaron.
Entonces necesitamos morir a esos agregados y entonces a medida que vamos muriendo a esos agregados, vamos rescatando ese fuego. Entonces, cuando nosotros ya entendemos el principio de que necesitamos morir a esos malos hábitos, a esas emociones negativas, a esos elementos de ignorancia, rescatamos la sabiduría, rescatamos el fuego, y ese fuego es el Cristo en nosotros. Cada uno de nosotros tiene la fuerza crística latente. Entonces, el bodhicitta, o sea, se va cristalizando. Entonces, esos átomos que vamos liberando se van adheriendo en nuestro mundo interior, se van volviendo a conectar los unos con los otros hasta que eventualmente vamos a poder lograr tener toda una joya entre nosotros. Cuando nosotros logremos liberar todos esos átomos, entonces en ese momento tendremos el bodhicitta. El bodhicitta es la joya que tradicionalmente se dice tiene la capacidad de conceder todos los deseos. Entonces, la compasión, el amor, la compasión tienen la capacidad de concedernos todos los deseos, ¿ya? Pero para eso necesitamos liberarlos. No viene desde el mundo exterior, cada uno de nosotros necesita crear su propia joya, pero necesitamos es cristalizarlo. Entonces, en el comienzo, necesitamos hacer lo que se dice un bodhicitta relativo. Para nosotros es relativo decir, bueno, quiero beneficiar a los demás. Es muy relativo, o sea, quizás pues ni siquiera exista, pero bueno, algo dentro de nosotros todavía se mueve, ¿no? Entonces es muy relativo. Entonces el bodhicitta relativo es cuando nosotros simplemente es un deseo. No tenemos nada cristalizado, ¿no? O sea, pero con el trabajo que estamos haciendo, entonces eventualmente con el tiempo vamos a lograr el bodhicitta completo, o sea, el último. O sea, eso ya es cuando ya se logra la completa cristalización. Pero para lograr el bodhicitta completo necesitamos el tercer factor. Obviamente que lo llamamos el tercer factor porque pues así lo entendemos mejor. Pero en realidad estamos hablando de nosotros necesitamos de los demás, ¿no? Porque a medida que nosotros aprendemos y ayudamos a los demás, entonces vamos a poder poner en práctica, vamos a poder poner a trabajar esos átomos que están interesados en beneficiar a los demás. Entonces, ese beneficio que le damos a los demás es el que nos va a dar la experiencia. Pero nos damos cuenta cómo necesitamos de los demás. Los demás son totalmente importantes. O sea, ellos son, todos los seres que nos rodean son básicamente los que nos están ayudando, porque si los podemos nosotros beneficiar, pues a través de esa ayuda que les damos, entonces nosotros estamos practicando lo que es el bodhicitta. Entonces, la pregunta, si recuerdo correctamente, decía, bueno, el maestro Samael habla de que para verdaderamente cristalizar el bodhicitta se necesita, pues, o sea, que nosotros creemos todo un gimnasio con el mundo, con las personas. Claro que sí. Entonces, en ese momento, el bodhisattva, cuando nosotros queremos convertirnos en bodhisattvas, que es lo que se denomina alguien que ya ha completado el camino totalmente, alguien que ha cristalizado todas estas cosas, nos convertimos en bodhisattvas. O sea, el bodhisattva es un ser totalmente iluminado, o sea, el verdadero bodhisattva, ¿no? El bodhicitta es cuando el bodhisattva el bodhisattva puede tener ese nivel de iluminación, pero el bodhicitta lo lleva a la liberación. Entonces hay una gran diferencia entre iluminarse y liberarse. O sea, nosotros no nos podemos liberar hasta que nosotros no podamos verdaderamente saber beneficiar, o sea, contribuir en ese beneficio al universo, ¿no? O sea, porque pues la liberación viene cuando nosotros ya estamos completos. Entonces, en el comienzo, pues tenemos pues una muy poca cualidad, tenemos muy poca capacidad. Entonces, eso se denomina un bodhicitta relativo. Entonces, el bodhisattva es aquel que ya ha tomado esos votos. Estamos hablando ya de un compromiso consigo mismo en cristalizar esa fuerza crística para que la entendamos mejor. El bodhisattva, o sea, es alguien que comienza a hacer el trabajo, entiende la necesidad de trascender sus limitaciones, de eliminar todas estas oscuridades, etcétera,
pero que también comprende la necesidad de completarlo. Entonces toma el voto de trabajar incondicionalmente para beneficio de los demás, porque sabe que los demás, a través de esa experiencia de estar ayudando, de estar creando soluciones, de estar proveyendo más soluciones y más ayuda y encontrando la manera de liberar a los seres del sufrimiento, etcétera, etcétera, a través de la enseñanza y a través de muchas otras cosas. Obviamente que llegará un momento donde esa ayuda se vaya cristalizando, ese entendimiento que va logrando, pues se va cristalizando hasta que llega un día donde ese bodhisattva se perfecciona. Pero generalmente lo que se enseña es de que ese trabajo de perfección dura cientos y miles de años. Uno no se llega a perfeccionar en el bodhicitta, que es en la capacidad de beneficiar a los seres, o sea, o de proveer la compasión. Bueno, o sea, uno no se perfecciona de un día para otro, y mucho menos en una sola vida. El bodhisattva es alguien que conscientemente trabaja vida tras vida, tras vida, tras vida, perfeccionando esa capacidad de ayudar a los demás. Entonces la pregunta era, ¿cuál era la diferencia entre el bodhicitta relativo y el bodhicitta último? Entonces el bodhicitta relativo, pues pudiéramos decir en palabras más simples, trabajamos con el fuego que hay en nosotros. No es suficiente, el bodhicitta último es cuando ya nosotros liberamos todo ese fuego trascendental, ya deja de ser un deseo y se convierte verdaderamente en algo actual, ¿no? O sea, en algo que es está totalmente cristalizado. Y ese trabajo de cristalización puede llegar a ser muy doloroso. Eh, todos, digamos, los aspectos de la numerología siempre se manifiestan en todo este trabajo. Hablamos de los tres factores. Entonces, los tres factores, sabemos morir, nacer y sacrificarnos, entonces se lo conocemos. Hablamos de las tres montañas. Cada una de las tres montañas está relacionada con cada uno de los tres factores. Está la montaña del nacer, está la montaña del morir y está la montaña del sacrificio. Lo que caracteriza en la montaña del sacrificio, que es la tercera montaña, es cuando se cristaliza verdaderamente el bodhicitta. O sea, ese bodhicitta significa esa joya, ese ser iluminado, ese corazón iluminado se cristaliza, ¿no? Que es básicamente todas las virtudes trabajando para beneficio de los demás. Entonces, en la tercera montaña es cuando se cristaliza ese bodhicitta, pero la tercera montaña puede durar mucho tiempo, miles de años quizás. O sea, no es algo que simplemente se logre porque, bueno, ya, etcétera, ¿no? O sea, es un trabajo muy profundo. O sea, depende pues, del trabajo que esos maestros hagan. Pero lo que va a caracterizar la tercera montaña es que a nosotros trabajar con los demás solamente, bueno, por lo menos en este planeta, se va a recibir solamente decepción. No se recibe nada más. Solamente decepción. O sea, solamente ingratitud, ¿no? Entonces vemos como el bodhicitta es algo muy elevado, porque nosotros, si alguien no nos aprecia lo que nosotros decimos, o si alguien no entiende lo que nosotros hablamos, entonces obviamente que ya nos disgustamos y ya nos disgustamos y nos vamos. Pero esos maestros, obviamente, el Cristo mismo no se disgusta. El Cristo mismo no o sea, la fuerza crística no se disgusta, no se frustra. O sea, pero se va a caracterizar, si algún día nosotros llegamos a la tercera montaña a cristalizar ese bodhicitta, lo que se va a caracterizar es de que no va a haber, ¿no?, un reconocimiento de, de toda la ayuda que estos maestros prestan. Parece algo cruel, parece algo, pero bueno, había que entender entonces pues, el planeta en el que nos encontramos. En este planeta, eso es lo que sucede. Pero por eso es la cualidad más elevada, porque si nosotros podemos lograr ayudar y ayudar y beneficiar y ayudar, pero no solamente a una persona o dos personas, a la humanidad en general. Donde quiera que nos pongan a trabajar, donde quiera que nos manden a cumplir una misión y nos ponen a veces, por ejemplo, tradicionalmente, antiguamente, el maestro le decía al alumno, tienes que ir a tal lugar a hacer algo.
el discípulo iba y lo hacía, ¿no? O sea, hoy el maestro nos dice a nosotros, si un maestro nos dice, si el maestro existiera, ¿no? O sea, pues, primero que todo, y nos dijera, hay que ir a ese lugar, nos dice, no, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que me hace falta, es que fulano, entonces ponemos miles de excusas, entonces ya, por eso en este planeta, pues ya, se puede lograr un nivel muy elevado si nosotros logramos desarrollar la paciencia, entender el propósito del papel que tienen los demás en nuestra vida, ¿verdad? Etcétera. Y entonces, pues, a tener la ayuda de la enseñanza, la comprensión de la enseñanza, porque allí, pues, obviamente que nos damos cuenta que el bodhicitta es lo más elevado. Entonces, todo este sacrificio y todo este dolor, o sea, que aparentemente para nosotros ahora lo experimentamos, eventualmente se puede convertir en una bendición muy grande. O sea, eso nos va a enseñar cómo verdaderamente nosotros podemos beneficiar a los demás. Entonces, todo lo que nosotros, todo el trabajo que nosotros estamos haciendo tiene el bodhicitta como fundamento. El bodhicitta es lo que se puede desarrollar bodhicitta cuando nosotros tomamos el camino directo, cuando nosotros sabemos que queremos algún día, o sea, lentamente, o sea, a veces, por ejemplo, nosotros no podemos comprender estas cosas, pero en esta vida podemos nosotros recibir esta enseñanza, ¿no? O sea, si nosotros simplemente pues la valoramos, o sea, hacemos, o sea, nos esforzamos, cada uno pues dentro de su, o sea, capacidad, etcétera. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, quizás no nos lleguemos a, digamos, a digamos, a ser muy famosos o no nos lleguemos a ser muy excelentes en muchas cosas, pero si verdaderamente somos honestos con el trabajo con nosotros mismos, entonces estamos creando causas muy importantes porque esas causas tendrán sus resultados eventualmente. Quizás en esta vida nosotros simplemente morimos, ¿no? O sea, pero si nosotros somos honestos con nosotros mismos, está garantizado que en otra vida o en otra existencia, en un momento determinado, esas causas que estamos creando en esta vida dan resultado, así como las causas de la vida pasada las estamos experimentando en esta vida. Entonces, el karma, ¿no? O sea, es matemática. Entonces, lo que estamos aprendiendo es verdaderamente también a trabajar con la ley del karma. Ahí la paciencia, pues entonces entra en juego, ¿no? Entonces, este trabajo que estamos haciendo tiene el bodhicitta como fundamento, que el bodhicitta se cristaliza en el camino directo. O sea, entonces ahí básicamente estamos hablando de que, pues, estamos básicamente interesados en alcanzar el nivel más elevado de espiritualidad, pero no porque seamos mejores o porque seamos mejor que el vecino o porque esta religión es mejor que la otra, no, porque pues es simplemente la naturaleza del camino, ¿no? Necesitamos nosotros, si queremos encontrar los mejores beneficios dentro de nuestra propia alma, pues entonces tenemos que querer alcanzar pues, los niveles más elevados. No estamos hablando de ambición porque para eso estamos aquí. Nosotros estamos aquí para nosotros hacer ese trabajo, pero en pocas ocasiones nos inspiramos a hacer lo mejor que podemos. Eh, Generalmente, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? O sea, se les dice a los muchachos, si quieres sacar un 100, por ejemplo, si quieres sacar un 100 o si quieres sacar un 90, eh, tírale al 100, ¿no? O sea, uno siempre tiene que aspirar a más de lo que puede para lograr por lo menos alcanzar lo que uno quiere. Entonces, si uno quiere un 80, pues tírele al 90, ¿no? O sea, si uno quiere al 100, pues tírele al 120. Así no exista, pero uno le tiene que, o sea, ir sobrado, ¿no? O sea, entonces, si nosotros queremos, o sea, la autorrealización, la libertad, la felicidad, el amor, la comprensión, todas esas cosas, pues tenemos que tirar a lo más elevado, ¿no? O sea, y está bien. O sea, quizás en un momento, pues, tengamos ese defecto que hay en nosotros, que es el de la competición. Muy triste que tenemos que eliminar eventualmente, porque el yo competitivo es una cosa muy terrible. O sea, pues toda la vida estamos compitiendo desde que somos niños, en la escuela, todo en la escuela es a través de la competición, después entramos en, o sea, en el plano laboral, la competición. Entonces, lo más seguro es que si entramos nosotros a hacer el trabajo espiritual, ese yo está ahí metido. Entonces, hay lugares en Latinoamérica, por ejemplo, que hay dos iglesias en una
en una misma cuadra, ¿no? Y entonces compiten. ¿Cuál es el mejor cura? ¿Cuál es la mejor iglesia? ¿Cuál es, así sea cristiano, católico, lo que sea, no importa, o sea, cualquier tipo de religión, o si es de otra denominación, o si es de otra religión, hay una competencia. Ese yo competitivo es un obstáculo, ¿no? O sea, pero está presente, ¿no? O sea, con el tiempo podemos nosotros llegar a descubrir, bueno, o sea, no hay necesidad de competir, o sea, o sea, tiene uno que meditar, tiene que llegar a descubrir ese yo competitivo, ¿no? O sea, porque ese yo competitivo destruye muchas cosas, etcétera. Pero bueno, vemos que pues el trabajo que estamos queriendo hacer pues es un trabajo muy, muy interesante, ¿no? O sea, nos lleva a conocer muchos elementos. O sea, muchas personas no piensan que a lo mejor están, digamos, hipnotizados por el yo competidor, porque uno se puede meter en una religión, en una cuestión esotérica o espiritual por competencia. A ver, yo pues, les voy a demostrar a fulano, a los otros, a aquí o allá, que soy mejor, que puedo, etcétera. Pura competencia, ¿no? O sea, es una parte de nuestra psicología que necesitamos nosotros observar. Lo mismo se da en las relaciones. A veces nos relacionamos con las personas por competencia, o sea, hay una chica en el barrio, los chicos compiten por la chica, ¿no? O si hay un chico en el barrio, las chicas compiten. Entonces la competencia está en todas nuestras relaciones. Es un problema porque, ¿no? O sea, y entonces algunos de nosotros nos tiramos en esa nos entregamos a esa competición y otros decimos a veces, no, yo no compito, pero entonces no significa que uno, el yo de la competencia no esté ahí. Lo que pasa es que uno se siente que si compito va a perder. Entonces uno se va puliendo hasta que llega un día que compite por otras cosas, ¿no? El yo de la competencia muy grande en nosotros, muy grande. O sea, a veces nos enfocamos tanto en la ira, en la envidia, esto, lo otro, pero el yo de la competencia es bien grande. O sea, es una cosa que no sé, bueno, etcétera. Entonces, pues hay que mirarlo. Entonces, el bodhicitta es eso, ¿no? O sea, el bodhicitta es, ¿no? O sea, el comienzo es un deseo, que es el bodhicitta relativo. Después es verdaderamente se convierte en nuestra razón de ser, cuando vamos cristalizando ya nuestras mejores virtudes gracias a los demás, porque los demás, a nosotros aprender a beneficiar a alguien, aprender a ayudar a los demás, aprender a comprender a los demás, aprender a beneficiar a los demás, entonces se va cristalizando esa virtud, ese bodhicitta, ¿no? Entonces esa es la pregunta del bodhicitta. Había otra pregunta que hablaban de cómo verificar cuando uno elimina un yo. Entonces hablamos tanto de la muerte psicológica. ¿Cómo hacemos nosotros para verificar la muerte de un yo? Entonces, pues simple. O sea, cuando nosotros comenzamos el proceso de autoobservación, por ejemplo, estamos trabajando digamos, en un yo cualquiera, el yo que nos hace a nosotros, digamos, llegar siempre tarde a un lugar, que es el que más nosotros utilizamos. Entonces, comenzamos a hacer el estudio. Entonces, hay que abrirle todo un un libreto, ¿no? O sea, del estudio que le vamos a hacer a ese aspecto específico. Y comenzamos a estudiarlo. ¿Qué me ha hecho hacer este yo de llegar tarde? ¿Qué problemas me ha generado? ¿Qué problemas le ha generado a los demás? ¿Qué otros defectos aparecen? Entonces le comenzamos a hacer todo un estudio profundo, ¿no? O sea, a ese yo de llegar tarde, que ese es uno de los más fáciles de eliminar. O sea, y siendo tan fácil, muchos de nosotros nunca lo eliminamos. En fin, entonces siempre llega uno, entonces lo estudia, entonces lo van observando. Y entonces uno le comienza a dedicar, eso es un yo muy fácil de uno trabajar, ¿no? Y bueno, depende de lo que uno, si uno pues está haciendo el trabajo correcto, entonces puede llegar verdaderamente a tener una comprensión, o sea, en una semana uno puede llegar a tener comprensiones sobre partes de ese defecto, pero pues, ¿no? O sea, si ya uno trabaja más intensamente, o sea, puede uno lograr, claro, depende del tiempo que uno le dedique, depende de el interés que uno le ponga, porque no sé, si uno le pone interés a algo, pues uno puede lograr cosas muy profundas. Entonces le hace uno ese libro a ese yo, a ese defecto, y lo va uno estudiando. Uno puede ir haciéndole si necesita escribir en un cuaderno, perfecto, o sea, eso se puede hacer. Entonces eso le va, para que uno no se le olvide lo que ha descubierto, porque los defectos tienen una cualidad de que nos hacen olvidar fácil.
cuando vamos descubriendo algo sobre el defecto, se nos olvida. El defecto le hace a uno perder la memoria de lo que ha descubierto. O sea, ellos son inteligentes, ¿no? O sea, ellos no son bobos. Es como, por ejemplo, cuando alguien, recordemos que somos una casa, nosotros todos somos una casa, y hay personas, no o sea, que por ejemplo, si hubiéramos tenido una casa, por ejemplo, una mansión con muchos cuartos, etcétera, y hubiera mucha gente venido a vivir a nuestra casa, y nosotros nunca les dijimos nada, ¿no? O sea, simplemente la gente vivió ahí en esa casa. Y un día de pronto les decimos, no, ya todo el mundo para afuera, ¿no? O sea, ya todo el mundo tiene que salir de esta casa, ya no los quiero en mi casa. ¿Qué van a decir esas personas? Ay, pero ¿por qué? ¿Qué le pasó? No se ponga, no se disguste. Ah, tranquilo, espere, hablemos, ¿no? Eso dice, le diría, eso no sucede todos los días, en fin y al cabo, ¿no? En muchas ocasiones. Pero en nuestro mundo interior es igual, o sea, cuando nosotros son personas, o sea, tienen su casa dentro de nosotros, etcétera, tienen sus condiciones de vida. Cuando ya nosotros meditamos, no sé, y podemos entrar en nuestro mundo interior, vamos a reconocer que tenemos todo un mundo completito, en todo el sentido de la palabra. Hablamos del país psicológico, de la ciudad psicológica, todo. Existen ciudades, continentes dentro de nosotros, existe todo eso. Entonces ellos viven felices allá, hacen lo que quieren. O sea, ellos, no, nadie los molesta, o sea, entre ellos se peleen, entre ellos hacen sus cosas. Pero un día dice, bueno, ya necesito que, o sea, que este fulano ya no esté allá. Entonces, obviamente que ya ese fulano es ese defecto que nosotros queremos eliminar, pues entonces, ¿no? O sea, se va a defender. Pues, si a uno lo quieren matar, uno se defiende. Lo mismo sucede en el mundo interior, o sea, entonces ya cuando uno se va a querer defender, uno ya entonces ahí saca lo mejor de sí, ¿no? Entonces ya la inteligencia que uno tiene, pues la utiliza. Los defectos son así, son iguales. Entonces nos van a querer entonces enredar, nos van a querer, etcétera. O sea, y pues lo han hecho por muchas vidas, ¿no? Ahora pues, tenemos un enfoque muy, muy bien definido, ¿no? O sea, en esta vida podemos lograr ese trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos para verificar? Entonces comenzamos a hacer el estudio, hacemos mirarlo, entonces lo miramos y lo miramos y lo miramos. O sea, nos sentamos en meditación, entonces tranquilo, no se preocupe. Entonces, listo, comenzamos a tratar como un buen amigo, porque ¿no? O sea, no le podemos dar, o sea, tenemos que se deje ver, porque también, o sea, si lo estamos peleando, pues no sea, ¿no? O sea, no lo vamos a poder ver correctamente. Lo comenzamos a observar y entonces cuando ya comenzamos a tener ciertos vislumbres de comprensión, le pedimos a nuestra divina madre, madre mía, mátame este fulano. Ya uno tiene una idea, por lo menos, de cómo funciona, de en dónde se mueve, cuáles son las cosas que hace, qué le ha hecho uno hacer, qué sufrimiento le ha causado a uno, etcétera, etcétera. Y entonces la divina madre, de acuerdo a la comprensión que uno tenga del defecto, le va cortando, le va mochando una mano, si le corta las manos, entonces el defecto ya no puede actuar, ¿no? Si le quita los pies, entonces el defecto ya no puede caminar. Entonces la Divina Madre le comienza a mostrar a uno, o sea, nos comienzan a mostrar el progreso que uno tiene con el defecto. O sea, entonces, si uno, la observación y la comprensión y pidiendo muerte, entonces, entre más nosotros trabajamos en ese defecto, entonces la Divina Madre ella sí puede ver si uno comprende o no. Y entonces nos comienzan a mostrar no sé, el proceso que ese defecto tiene. Si nosotros somos serios en ese trabajo, lograremos entonces ver los resultados. Y lo que vamos a hacer eventualmente, nuestra Divina Madre nos va a mostrar la ejecución del defecto. O lo cuelga, lo mata, etcétera. O sea, le da papaya, como decimos nosotros, o le da mate, o sea, le da muerte. Y se lo va a mostrar al individuo, se lo muestra a la persona, pues, a manera que lo entienda, porque cada uno de nosotros, pues, su divina madre le va a mostrar de acuerdo a la manera que uno lo entienda. Entonces, le va a mostrar, entonces, para nosotros poder decir que hemos eliminado un defecto, tenemos que ver el muerto. Si no vemos el muerto, el defecto no está muerto. Ya, pues, ahí hay una razón muy importante para decir que necesitamos ver el muerto. ¿Por qué? Porque una vez que el muerto ya lo vemos, se da en nosotros un proceso de iluminación, un proceso de despertar. Recordemos que al eliminar ese defecto, ese pequeño defecto de llegar tarde, por ejemplo, ese pequeño defecto de llegar tarde tiene un porcentaje de conciencia atrapado.
ese porcentaje de conciencia, al unirse con la conciencia que está libre en nosotros, hay una explosión, hay un despertar. Ese es el verdadero despertar, cuando nosotros vamos eliminando el defecto. ¿Ya? Entonces, es una cosa natural, es un proceso natural. Entonces, vamos a ver que entre más grande el defecto que eliminemos, pues el porcentaje de conciencia despierta va a ser más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para verificar que uno va eliminando el yo? Entonces, uno ve los síntomas que la Divina Madre le va mostrando, etcétera, etcétera, que está trabajando uno correctamente. Si uno todavía en sus mundos, en sus experiencias internas, todavía ve la gente normal, todavía ve que, no sé, están peleando, entonces, pues, esos son todos representando nuestros defectos, ¿no? O sea, en el mundo interior lo que vemos son nuestros defectos. Si no vemos heridos, si no vemos muertos, si no vemos ambulancias, etcétera, pues tenemos que ver todas esas cosas, porque en el mundo interior, pues entonces la Divina Madre va a tener que hacer ese trabajo. A veces, por ejemplo, bueno, hay muchos elementos que tenemos que ir reconociendo en nuestras experiencias, ¿no? Entonces, para entender, entonces, y una vez que ya se da la muerte de ese defecto, entonces hay un porcentaje de conciencia que se adhiere a la conciencia que está libre y entonces hay un proceso de comprensión. Entonces, en ese momento, o sea, si nosotros llegamos a ese momento, vamos a ser más inteligentes. Va a haber más sabiduría, estamos rescatando más inteligencia y estamos rescatando más sabiduría. Entonces, en ese momento ya esos problemas, esas limitaciones que estaban asociadas con ese defecto desaparecen. Entonces vemos que, por ejemplo, si viéramos nosotros algunos de los beneficios de no llegar tarde, entonces pudiéramos decir que somos más confiables, o sea, entonces las personas nos ven como más confiables, como que tenemos palabra o como que, o sea, se nos pueden dar ciertas responsabilidades porque somos puntuales. O sea, entonces, pues es un defecto que, pues, o sea, y todos los defectos tienen, o sea, esas mismas capacidades de darnos muchos beneficios, ¿no? Vemos que, o sea, ahí está, o sea, cómo hacemos para verificar que un defecto, o sea, está muriendo, ¿no? Estamos respondiendo también el bodhicitta, lo que representa el bodhicitta, y estamos hablando también de la paciencia. Déjame mirar entonces qué otra pregunta había para responder. Ah, ya. Ok, entonces ahora tenemos. Había otra pregunta que era la diferencia entre las tres joyas y los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, en todas las culturas, en todas las grandes enseñanzas, vemos que el número 3 está íntimamente, siempre se manifiesta. O sea, en el budismo tenemos las tres joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha. Y en el conocimiento de sí mismo tenemos, o sea, el factor morir, el factor nacer y el factor sacrificio, ¿no? Entonces, ¿qué significa? El Buda, la comparación que hacemos, el Buda representa la conciencia. El Buda significa el despierto, ¿no? O sea, el despertar de la conciencia. Y entonces, ese está íntimamente relacionado con el factor morir. Miramos entonces que al morir a esos defectos despertamos nuestra conciencia. No hay otra manera de despertar conciencia. O sea, bueno, queremos despertar conciencia de la forma positiva. Podemos llegar a despertar conciencia sin eliminar defectos, pero en ese momento entonces ya nos vamos a convertir en algo que no queremos convertirnos. Entonces, nuestro interés es despertar conciencia a través de la muerte, ¿no? O sea, la muerte psicológica. Entonces, el Buda y el factor morir, ¿no? El Dharma. Entonces, en el budismo está el Buda, el Dharma y la Sangha, ¿no? Entonces, la segunda joya en el budismo es el Dharma, ¿no? Ahí está el factor nacer. O sea, el factor nacer significa que es el Dharma. Entonces, el Dharma representa todas las virtudes
que son posibles, ¿no? El Dharma es todo lo que beneficia. El Dharma es todo lo que es bueno. El Dharma es todo. Entonces, la palabra Dharma en el budismo representa todo lo que beneficia, ¿no? Entonces, la enseñanza es el Dharma. El bien que le hacemos a otros es Dharma. Entonces, el Dharma es todo lo que beneficia. Y todo lo que beneficia está directamente relacionado con las virtudes que estamos hablando. O sea, todas esas virtudes están relacionadas con el Dharma. Entonces, cuando nosotros hablamos de tomo refugio en el Buda, significa que estoy reconociendo que mm, me refugio en el trabajo de mi muerte, ¿no? O sea, en el refugio, en el trabajo de despertar mi conciencia. Ese es mi trabajo, ese es mi refugio, ese es no sé, donde vivo, ¿no? O sea, vivo en eso. Tomo refugio en el Dharma, significa que entonces también, entonces estoy cristalizando, obviamente todos estos elementos, necesito cristalizar toda esta eh, 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 combinación de elementos para poder entonces aprender verdaderamente a hacer el bien, para hacerlo bien, para, no sé, para vivir, o sea, para vivir bien. Pero cuando hablamos de bien, entonces estamos hablando de, o sea, completos, sin, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando ya de tener el alma completa, ¿no? O sea, estamos hablando, entonces tomamos refugio en el Dharma. Y cuando tomamos el refugio en la Sangha, estamos hablando de el sacrificio. La Sangha es el grupo de personas, o sea, que nos acompañan en el camino, pero toda la humanidad nos acompaña. La Sangha es toda la humanidad. No solamente el grupito de los 3 o los 4 los 10 o los 20 los 40 que estamos nosotros. No, todo el mundo nos acompaña. Todos somos caminantes en el mismo camino. Entonces, todos somos parte de esta Sangha. O sea, porque todos en este planeta somos hermanos. Entonces, no podemos mirarnos como que somos diferentes a los de aquí o a los de allá o los de no sé qué. O sea, todos somos parte de la misma sangha, ¿no? O sea, la sangha es ese grupo de caminantes, pero recordemos que todos estamos en esa sangha. Cuando vemos desde arriba, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, no, es que la cultura, el barrio, la ciudad, el país, etcétera, creemos que esa es la vida, ¿no? O sea, no para nada. O sea, nosotros todos estamos en el samsara, ¿no? Incluyendo los animales en África, incluyendo en el Amazonas, incluyendo en China, incluyendo, todos estamos en el mismo camino. Que unos no quieren, que otros quieren, pues es una gran diferencia, pero todos estamos en el mismo camino. Y así no queramos, estamos aprendiendo. O sea, uno puede creer que no está queriendo hacer las cosas. Sin embargo, estamos en el samsara. Hoy, por ejemplo, uno puede que no quiera. Perfecto. Mañana, o sea, morimos. Y entonces nos van poniendo a aprender otras lecciones. Y llegará un día en que nosotros decimos, ah, ahora sí quiero. Ahora sí me parece, etcétera. Entonces, la comparación, o sea, nos preguntaban cuál era la diferencia entre las tres joyas del budismo y los tres factores son lo mismo. Pero entonces obviamente que a veces pues nos complicamos, no sé, a veces creemos que el budismo es, bueno, es una cosa así como religiosa, como que tenemos que, o sea, etcétera, etcétera. Quizás muy tristemente en el mundo actual, todas estas cosas las llegamos a hacer como muy, las llenamos de superstición. A veces podemos llegar a creer que si creemos en el budismo, entonces en cierta manera nos estamos ganando la liberación, o nos estamos ganando la iluminación. No, no tiene sentido. O sea, recordemos que es un camino que tenemos que recorrer, es un camino que tenemos que caminar. O sea, de nada nos sirve tener una información, de nada nos sirve creer en algo si nosotros no lo caminamos, ¿no? O sea, y el camino está en la columna vertebral. Y el camino está en cristalizar, o sea, esos átomos de luz, esos átomos de fuego que hay en cada uno de nosotros, liberarlos, trabajar. Y ese proceso de trabajo y de liberación, pues, se pudiera decir, es como eh, supremamente interesante. O sea, no es una cuestión de obligación, no es una cuestión de trabajo difícil, sino que es simplemente, pues, cuando ya uno cuando llegamos a ver básicamente la aventura que es, o sea, de
liberarnos de las limitaciones, liberarnos de las restricciones, de los sufrimientos, pues se convierte en una aventura que, pues, o sea, entonces le encuentro uno verdaderamente el sabor, o sea, de hacer el trabajo. Entonces ahí ya el sabor trabajo, como hablamos en ocasiones, o sea, se descubre. Entonces ya lo comenzamos verdaderamente a tener muy presente. Entonces las tres joyas, tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Entonces, había otra pregunta también, ¿no? O sea, de los tres niveles, ¿no? O sea, que hay de personas cuando se comienza a hacer el trabajo, ¿no? En el budismo se habla de tres niveles de individuos. Hay tres niveles de capacidad y todos son válidos los tres niveles. Entonces, el primer nivel de capacidad, estamos hablando de una persona, por ejemplo, que es muy básica, que simplemente, bueno, simplemente pues, en este momento quizás no le interese o simplemente no le parece, etcétera, etcétera, pero que sin embargo está interesado en no caer más abajo de donde está, que, no está que está interesado en no caer más bajo. O sea, ya uno ha sufrido bastante, uno no se quiere meter en los vicios, no quiere caer en lo que se denomina en las dimensiones inferiores. Entonces uno, el primer eh, tipo de persona es la persona que trabaja para no caer más bajo. Entonces, hace buenas obras, da la limosna, da la caridad, de vez en cuando ayuda a alguien. Entonces, eso le ayuda como a mantenerse y no caer más bajo, ¿no? Entonces, el budismo enseña lo que es el camino de la renuncia. Entonces, cuando nosotros dejamos de hacer las malas obras, dejamos de hacer las cosas malas, entre comillas, comenzamos nosotros a no generar dolor. Entonces el dolor, ya no generamos más dolor, entonces no generamos mejores condiciones, sino que simplemente nos abstenemos. Entonces la primera persona es la que se abstiene de hacer cosas, digamos, dañinas o que van a generar dolor en la persona. Entonces la primera persona es la que se abstiene. Entonces el Buda enseña, o los maestros enseñan, que hay un camino. Entonces comenzamos a practicar una ética. Entonces ya tenemos reglas, pueden aparecer los mandamientos, entonces ya no mentirás. Entonces uno se abstiene. Entonces el primer tipo de persona es la que se abstiene de hacer cosas indebidas. Entonces eso nos ayuda a no crear más karma negativo. Después hay otro tipo de persona que entonces ya está interesado en no solamente en abstenerse, sino que también está interesado en liberarse, está, que quiere iluminarse. Entonces, recordemos que hay una diferencia entre la iluminación y la liberación. El primer tipo de persona no se libera ni se ilumina, pero se mantiene fuera del sufrimiento, en el samsara, pero, o sea, sin mucho sufrimiento. El nivel intermedio es de la persona que sabe que el samsara es muy doloroso de todas maneras, esta situación en que estamos todos es muy doloroso, nos vamos a encontrar con el dolor eventualmente y se quiere entonces iluminar, porque cuando hay iluminación, cuando hay luz, entonces podemos ver más claramente y podremos entonces nosotros tomar mejores decisiones. Entonces podemos aspirar a la iluminación y en esa iluminación entonces podremos entonces dirigir nuestros pasos mejor. Pero la iluminación, obviamente que nos va a llevar a un punto donde no es suficiente, porque la iluminación nos va a llevar simplemente a algún día a tomar una decisión, o seguimos o nos estancamos. Entonces, pues sí, uno puede lograr la iluminación, pero después de la iluminación hay otros procesos, ¿no? Entonces, pero el individuo de nivel intermedio quiere alcanzar la iluminación, ¿no? ¿Para qué? Entonces, pero entonces, por primera vez en ese nivel aparece el bodhicitta, porque entonces ya esa iluminación hay que saberla utilizar para algo beneficioso. Si adquirimos sabiduría, si adquirimos profundidad, si adquirimos entendimiento, lo mejor es que lo utilicemos para algo beneficioso. Si alcanzamos la iluminación, pero no lo utilizamos para algo beneficioso, entonces podemos caer en algo muy terrible, ¿no? O sea, que es simplemente hacernos más egoístas. Bien, y el tercero es entonces el nivel superior, que es el del individuo que entonces ya se abstiene, ya entonces no hace cosas, entre comillas, malas,
entonces también está buscando la iluminación, pero también entonces genera el bodhicitta. Y ese bodhicitta, ya lo hemos explicado, que tiene que ver entonces ya en el nivel superior, ese fuego interno que hay en nosotros que tenemos que rescatar. Entonces ya en ese nivel superior, dentro de la enseñanza budista, entonces estamos hablando de ya de la práctica sexual. Entonces ya entonces hablamos de la sexualidad superior, porque solamente a través de la sexualidad superior vamos a poder cristalizar el bodhicitta, vamos a poder verdaderamente, o sea, adherir todos esos átomos en nuestra alma, etcétera, etcétera. Entonces ya en el nivel superior en el budismo estamos hablando de esos individuos que ya quieren hacer un trabajo de nivel superior, ¿no? O sea, entonces hablan de la abstinencia, nos abstenemos de hacer cosas indebidas, hablamos de entonces de la renuncia, hablamos entonces también del cultivar, porque entonces ya cultivamos en el nivel intermedio, cultivamos las virtudes a través de las posibilidades que la vida nos da. Y ya en el nivel superior, entonces ya estamos nosotros haciendo renuncia, estamos cultivando y estamos entonces nosotros cristalizando el bodhicitta. Y el bodhicitta eventualmente nos va a llevar a nosotros a un nivel ya completo de iluminación y de liberación, que son dos cosas que son diferentes. Entonces, esas son varias de las preguntas que teníamos listas para hoy. Si alguien de pronto tiene alguna otra pregunta con relación a lo que se ha hecho en este momento, con mucho gusto podemos responderles. Sí, Alberto, tengo ¿Sí? una pregunta. Claro. Sí, eh, para desarrollar bodhicitta relativo, las sadhanas son recomendadas. Claro. Generalmente todas las oraciones o sadhanas tienen parte de la primera parte es el refugio y la segunda parte es generar bodhicitta. Entonces, generar bodhicitta se hace simplemente hacer un recordatorio, ¿no? O sea, de que necesitamos generar un deseo para irnos cultivando para en algún momento poder ser de beneficio para los demás. Lo que las sadhanas dicen es que yo alcance la iluminación con la práctica de la generosidad y de todas las virtudes, que yo alcance la iluminación para beneficio de todos los seres. Entonces eso es bodhicitta relativo. Estoy generando un deseo, ¿no? Y en ese momento, obviamente, cuando uno se recuerda a sí mismo, eso se despierta algo en nosotros, pero en ese momento relativo. Entonces, en esas oraciones, todas las oraciones generalmente tienen ese bodhicitta relativo, y entonces, con más tiempo, entonces uno ya va a encontrar oportunidades, va a adquirir mejor experiencia, y con el trabajo, entonces, ese deseo que es un deseo en el comienzo, después se va convirtiendo en una experiencia hasta que algún día vamos a alcanzar el bodhicitta último. ¿Alguna otra pregunta? Recordemos que, por ejemplo, esa capacidad de ayudar a los demás, sí, en el comienzo puede ser algo simplemente un recordatorio, pero tiene que convertirse en algo práctico, ¿no? O sea, entonces ahí ya es donde los bodhisattvas, los maestros, o sea, se caracterizan porque ellos dan su vida, ¿no? O sea, trabajan siempre incondicionalmente por el beneficio de todos nosotros. Entonces, cuando ya nosotros nos interese verdaderamente trabajar en esos aspectos, tradicionalmente una persona necesita trabajar en diferentes etapas primero. Entonces, eh, pues sería lo ideal. O sea, obviamente que hoy nos encontramos en un mundo muy complicado, las personas no tienen tiempo, etcétera, pero uno debería de trabajar primero en tener una ética. O sea, dentro del budismo hay pasos que lo van llevando a uno hasta que uno llega a generar todo. Entonces comienza uno con entender básicamente a lo que uno se tiene que abstener. Después
pasa a estudiar lo que tiene que cultivar, pero eso no son cosas que le dan a uno una información y uno se lo lleva para su casa. No, es una práctica, hay prácticas. Uno practica, por ejemplo, por 5 años, o sea, etcétera, etcétera. Una vez que una persona ya toma los votos, por ejemplo, del Bodhisattva, entonces ya su vida es toda una práctica, pero son individuos que ya entonces dicen, no, cada momento de mi existencia lo voy a utilizar, entonces ya, pues ellos son más comprometidos, ¿no? O sea, tienen un compromiso mucho más, más serio, ¿no? Tradicionalmente eso se hacía, ¿no? O sea, una persona cuando tomaba la decisión de trabajar en sí mismo era un compromiso muy, muy sagrado. O sea, era algo. Hoy en día, pues estamos nosotros pues, con muchos retos, ¿no? O sea, los retos de hoy en día es saber de pronto quién de nosotros, pues, se compromete consigo mismo, porque no es otro compromiso, ¿no? O sea, y más allá, pues, no es un compromiso con el ser, o sea, porque si algún día uno se llega a comprometer con su ser, porque eso es un compromiso que no es, no es como cuando uno coge un trabajo y no le gustó, o coge un matrimonio y se separó, o un amigo y no lo volvió a ver. No, es un compromiso que, eso es algo muy, eso es un compromiso que es muy difícil que nosotros lleguemos a ese nivel, pero tenemos que aspirar algún día a tener ese nivel de compromiso con nuestro ser, ¿no? Pero recordemos que el ser son todas esas virtudes, entonces sin virtudes no podremos conocer el ser. Sin el trabajo de la muerte no podremos conocer el ser y sin el trabajo del sacrificio pues no podremos conocer el ser. Entonces pues nos toca un nivel de compromiso muy elevado, o sea, hasta que podamos inspirarnos, ¿no? O sea, hasta que toda nuestra vida, toda, desde el momento en que nos levantamos al momento en que nos acostamos, inclusive toda la noche tiene que ser parte del trabajo que estamos haciendo. Pero entonces, pues eso es parte del compromiso. Ahora lo que estamos haciendo nosotros es despertando, ¿no? O sea, vamos a ir despertando en nosotros el anhelo, vamos despertando en nosotros el interés, o sea, porque pues obviamente que hay muchos elementos que están, obstaculizan nuestro propósito, etcétera, hasta que un día nuestra conciencia va a tener la fuerza suficiente para aventurarse y comprometerse, ¿no? O sea, conocimos de un caso de un compañero que decía, bueno, ponía la pistola, tenía un revólver, ¿no? O sea, y decía, hasta que si me llego a caer en la práctica sexual, me pego un tiro. Y bueno, o sea, bueno, lo hacía quizás para inspirarse él mismo, pero quizás sea verdad o no sea verdad, pero en cierta manera tenemos que llegar a ese nivel de compromiso con nosotros mismos, que prefiramos la muerte para poder desarrollar algo en nosotros, ¿no? O sea, para poder ver los resultados y poder comprobar, ¿no? O sea, los beneficios del trabajo que estamos haciendo. Entonces, eso era lo que se acostumbraba anteriormente. En el budismo todavía existe ese entrenamiento, entonces la persona tiene que pasar por ciertos entrenamientos hasta que no ve ciertos progresos, hasta que no ve eh, no, o sea, ciertos elementos que le van mostrando que va progresando, la concentración, o sea, etcétera, etcétera. Entonces la meditación, entonces hay procesos, ¿no? O sea, hay pasos, ¿no? Que uno va verificando en sí mismo para darse cuenta que va pasando de un nivel al otro. ¿Alguien tiene otra pregunta? Estamos hablando entonces de la oración de Chenrezig. Chenrezig es el segundo logos que representa el Cristo. Entonces vemos cómo el Cristo está trabajando incesantemente por nuestro beneficio, ¿no? Entonces es posible llamar la fuerza crística. Entonces cuando llamamos la fuerza crística, comenzamos a ser impregnados con esa fuerza, ¿no? Pero la fuerza crística es activa, o sea, la fuerza crística no solamente es del deseo, sino que entonces tenemos que entonces comenzar a hacer, en cierta manera, un vehículo, o sea, ¿no? de esas intenciones, un vehículo de esa fuerza, ¿no? O sea, de beneficio, ¿no? Y entonces cualquier elemento que nosotros podamos, cualquier ayuda, cualquier beneficio, sobre todo el beneficio a través de la enseñanza.
sobre todo el beneficio a través de, o sea, estas instrucciones, el beneficio a través de la meditación, el beneficio a través de toda la práctica. Entonces, esos beneficios son más directos, ¿no? O sea, con ese fuego interior que hay en nosotros, y entonces nos va a permitir acumular mérito. El hecho por el cual nosotros necesitamos trabajar con los demás es porque solamente podemos ganar mérito cuando trabajamos con los demás. Cuando nosotros desarrollamos la paciencia, o cuando desarrollamos la virtud de esto, la virtud de lo otro. Entonces vemos que los demás, nuestros hermanos, son los que nos ayudan. O sea, nos ayudan pues con, ¿no? Con la ayuda que les damos. Entonces, cada día que pasa nos haremos más hábiles en ayudar. Entonces, hay que aprender mucho aquí, mucho allá. Hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas de nosotros ir desarrollando esta capacidad. Entonces, la oración de Chenrezig sí es muy importante porque, entonces, sí, una oración llega. Entonces, uno hace la oración y la oración sí llega. Llega a esos seres que están en necesidad, pero llegará a aquellos que tienen mérito para recibirlo. O sea, entre más nosotros hacemos oraciones tenemos esos deseos de ayudar a los demás, sí llega. Pero obviamente que nosotros no administramos esas cosas, la vida misma, ¿no? O sea, el universo mismo es el que administra